¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Sí, existe un pecado que, según Jesús, no tiene retorno, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. La Biblia enseña que todos nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos y acudimos ante Jesús, todos menos un pecado que es irreversible. Te sorprenderá saber que no se trata de los pecados que solemos imaginar como los más graves, no es el asesinato, ni la traición, ni siquiera la idolatría. Hoy hablaremos de una verdad impactante que Jesús mismo reveló, una advertencia que dejó a sus seguidores asombrados y que hasta hoy sigue siendo una de las enseñanzas más enigmáticas de la Biblia. El pecado irreversible está reflejado en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un joven que estaba poseído por un demonio que lo había dejado ciego y mudo. Este joven, atrapado en la oscuridad y el silencio, fue llevado ante Jesús. Una multitud observaba el momento en silencio, la tensión en el aire era palpable. Entonces, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, liberó al joven del poder oscuro que lo aprisionaba. De repente, los demonios huyeron, los ojos del joven se abrieron, y pudo ver y hablar por primera vez en años. El poder de Dios se manifestó con tal fuerza que el joven fue completamente sanado. La gente, al ver este milagro, quedó asombrada. Algunos glorificaron a Dios, reconociendo la obra divina delante de sus ojos, pero no todos compartieron esa reacción. Entre la multitud, los fariseos observaban con corazones endurecidos. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar en voz baja, sus palabras estaban cargadas de veneno. Este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este comentario, aparentemente inofensivo, era en realidad una declaración aterradora. Los fariseos no solo rechazaban a Jesús, sino que atribuían su milagro, la obra pura del Espíritu Santo, a Satanás. Jesús, conociendo sus pensamientos, no dejó pasar ese momento y, con una solemnidad que estremeció a todos, dijo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y añadió algo aún más impactante, a cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El pecado de los fariseos no fue simplemente el rechazo de Jesús, sino el rechazo de la misma esencia de Dios. El Espíritu Santo no es solo un acto de ignorancia o debilidad, es una rebelión contra la luz. Es ver lo que es santo y llamarlo profano, es presenciar la obra del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás. Jesús les dejó claro que su poder no proviene de Belcebú, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que desciende sobre él en su bautismo, el que lo guía en su ministerio y que ahora actúa a través de sus milagros. Al negar esta verdad evidente, los fariseos no solo rechazan a Jesús, sino que blasfeman directamente contra el Espíritu que lo sostiene. Este acto es más grave que cualquier otro pecado, porque toca la esencia misma del plan de salvación. Es como si, al rechazar al Espíritu, se cerraran las puertas del perdón y la gracia que Él ofrece. Esa es la razón por la que este pecado es tan terrible, no es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona que lo comete ha llegado a un punto donde ya no puede reconocer el bien, donde ha cerrado su corazón tan fuertemente que la gracia no puede penetrar. Jesús, al decir estas palabras, estaba revelando una realidad aterradora. Hay un punto en el que el corazón humano puede endurecerse tanto que ya no hay espacio para el arrepentimiento. Cuando alguien llega a ese punto, no es que Dios se niegue a perdonar, es que la persona ya no puede recibir el perdón. El corazón ha sido sellado por su propia incredulidad y rechazo. Jesús continuó su explicación diciendo que, aunque las palabras contra él, el Hijo del Hombre, podían ser perdonadas, las palabras contra el Espíritu Santo no lo serían. Esta distinción es crucial. A lo largo de la historia, muchos han hablado contra Jesús, lo han malinterpretado o incluso lo han rechazado,
pero aún así han encontrado el camino de regreso al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos lleva al arrepentimiento y nos revela la verdad de Dios. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu, rechaza la única fuerza que puede llevarlo al arrepentimiento. Es como apagar la única luz en una habitación oscura, sumergiéndose en una oscuridad total y voluntaria. Jesús subraya la gravedad de sus palabras con una distinción clara: cualquier palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero quien hable contra el Espíritu Santo no recibirá perdón. ¿Por qué? Porque, mientras haya un rayo de arrepentimiento, el Espíritu puede obrar en nuestros corazones, pero cuando rechazamos deliberadamente su obra, negando lo que es claramente de Dios, nos cerramos a la única esperanza de redención. Aquí es donde surge una profunda reflexión: ¿cuántas veces en nuestra vida hemos estado al borde de resistir al Espíritu Santo, tal vez en pequeñas decisiones, en dudas, en críticas hacia lo que no entendemos? Cada una de esas veces es una oportunidad para abrirnos o cerrarnos más a la obra de Dios en nosotros. Jesús no dio esta advertencia para infundir miedo sin propósito, sino para mostrarnos lo sagrado y vital que es mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu. Porque cuando se cierra esa puerta, no hay vuelta atrás. Muchos de nosotros, cuando escuchamos por primera vez sobre el pecado imperdonable, sentimos una punzada de temor en el corazón. Es un concepto que ha rondado en las mentes de los creyentes por siglos, y no es raro encontrar personas que se preguntan si, de alguna manera, han cometido ese pecado sin darse cuenta. La interpretación más popular, la que quizás hayas escuchado en sermones o leído en libros, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente resistir la obra del Espíritu Santo. Se trata de no escuchar su llamado, de endurecer el corazón y rechazar la salvación que Dios ofrece a través de Jesús. Imagina, por un momento, estar en la iglesia, escuchar el llamado al arrepentimiento, sentir el corazón latir con fuerza, pero aún así permanecer en tu asiento, inmóvil, rechazando la invitación divina. Es como si una mano invisible te retuviera, una mezcla de miedo y duda que te impide dar el paso. Según esta interpretación, ese es el pecado imperdonable: resistir una y otra vez hasta que el corazón se endurece al punto en que ya no puede responder al toque del Espíritu. Pero espera, porque la historia no termina ahí. La idea de que este rechazo constante sea el pecado imperdonable tiene algo de verdad, sí, pero no es toda la verdad. Muchos predicadores y maestros han enfatizado que el peligro radica en decir no demasiadas veces, en ignorar el llamado del Espíritu hasta que finalmente Dios nos entregue a nuestra propia incredulidad. Que uno pueda rechazar tanto la gracia que eventualmente Dios diga: está bien, ten lo que has elegido. Sin embargo, aunque esta interpretación tiene algo de verdad, se queda corta al abordar la gravedad específica de lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 12. Resistir al Espíritu Santo es, sin duda, un camino peligroso, un camino que puede llevar a un endurecimiento del corazón. Pero Jesús hablaba de algo aún más específico, algo más profundo. Él no estaba simplemente advirtiendo contra la resistencia al arrepentimiento, estaba señalando un pecado tan grave que, una vez cometido, no hay vuelta atrás. Es importante entender que Jesús no solo se refería al rechazo de su mensaje, sino a la blasfemia abierta y deliberada contra la obra del Espíritu Santo. Es fácil quedarse con la interpretación popular y pensar que, mientras no rechacemos la salvación, estamos a salvo. Pero Jesús no estaba hablando simplemente de resistir la obra del Espíritu en términos de salvación. El contexto es mucho más específico, mucho más enfocado en algo que va más allá de la simple incredulidad. Resistir la obra del Espíritu Santo puede ser parte del proceso que lleve a cometer el pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí. Es como una puerta que, si se sigue empujando, puede llevarte a un abismo del que no hay retorno. Y es precisamente en este punto donde muchas interpretaciones se quedan cortas. No es suficiente con entenderlo a nivel superficial,
necesitamos profundizar, mirar el contexto y ver qué es lo que realmente estaba en juego cuando Jesús pronunció esas palabras tan estremecedoras. Ahora que hemos explorado la interpretación popular, es hora de revelar lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. La interpretación correcta del pecado imperdonable es entender que no se trata de un simple error, una duda pasajera o incluso de una resistencia prolongada al llamado de Dios. Se trata de una rebelión consciente y deliberada contra la verdad más fundamental de la fe, que Dios es bueno, que el Espíritu Santo es la fuente de todo lo puro, lo santo y lo divino. Atribuir esa obra al enemigo es pervertir la verdad de tal manera que el alma se cierra por completo a la gracia. En Marcos 3, Jesús lo deja aún más claro: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y agrega que dijo esto porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Aquí, el Evangelio de Marcos revela la gravedad de este pecado. Los fariseos no solo se resistieron a Jesús, sino que deliberadamente atribuyeron al Espíritu Santo un poder maligno. Esta es la línea que no se puede cruzar. Pero, ¿cómo saber si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos da la clave cuando dice que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El énfasis está en la palabra hablar, es una blasfemia verbal, un pecado que sale de la boca pero que nace en el corazón. Es un pecado consciente, no algo que se dice por error o ignorancia. Aquí es donde radica el peligro y también la claridad. Quien realmente teme haber cometido este pecado, quien se preocupa por ello, es probable que esté lejos de haberlo cometido. Porque el verdadero blasfemo ya no siente, ya no teme, ya no se arrepiente. El verdadero peso de este pecado es su naturaleza irreversible. Es como un punto de no retorno espiritual, donde el corazón se endurece tanto que la persona ya no busca perdón ni lo desea. Y ese es el estado más peligroso en el que uno puede estar. No es que Dios no pueda perdonar, es que la persona se ha colocado voluntariamente fuera del alcance del perdón. Este pecado no es común, pero tampoco es imposible de cometer. Aquí es donde debemos ser cautelosos, porque la línea entre la incredulidad y la blasfemia puede ser más fina de lo que pensamos. Ahora que hemos desenmascarado lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, es momento de profundizar en este concepto. ¿Qué implica realmente cometer este pecado? ¿Qué lo hace tan temible, tan irreversible? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir te llevará a un nivel de comprensión más profundo, donde la verdad se mezcla con el misterio de la condición humana. Primero, vamos a despejar el aire de algunas confusiones comunes. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente tener pensamientos negativos sobre Dios, tampoco es cuestionar su bondad en momentos de desesperación, o quejarse de las circunstancias difíciles que atraviesas. Jesús no hablaba de los errores impulsivos que nacen del dolor o la confusión. Lo que estamos tratando aquí es algo más grave, más deliberado, algo que va mucho más allá de una simple falta o un momento de debilidad. Imagina a un hombre que, después de ver una obra maestra, declara con cinismo que es un fraude, aun sabiendo en su interior que es auténtica. Imagina que, después de presenciar un milagro claro y directo, alguien elige voluntariamente decir que es obra del enemigo, no por ignorancia, no por error, sino con plena conciencia de lo que está haciendo. Ese es el corazón de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado que alguien comete por accidente, es un acto premeditado, cargado de malicia, que surge de un corazón endurecido, un corazón que ha decidido cerrar sus puertas a la verdad de Dios. Este no es un pecado común y corriente, y su gravedad radica en que se trata de un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Es como si una persona mirara directamente al rostro de Dios y, con plena conciencia, escupiera en su dirección.
No se trata de una sola vez, no se trata de un arrebato momentáneo, es una actitud persistente, un rechazo continuo que, con el tiempo, convierte el corazón en una piedra insensible a la gracia. Jesús lo dejó claro cuando dijo que este pecado no sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque es un pecado que rompe el vínculo fundamental entre el hombre y Dios, la capacidad de arrepentirse. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo un pecado, es una declaración de guerra contra la verdad divina. Es decirle no a Dios de manera tan definitiva que, después de eso, ya no queda más que silencio. Es cruzar una línea tras la cual no hay retorno. Quiero que reflexiones sobre esto. El pecado imperdonable no es un traspaso cualquiera, es la culminación de un proceso de endurecimiento del corazón. La persona que lo comete lo hace después de resistir una y otra vez la voz del Espíritu Santo, hasta el punto en que ya no puede escucharla más. Es como una herida que se infecta, que se niega a sanar, hasta que se convierte en gangrena. Eventualmente, esa infección se extiende tanto que no hay más remedio que amputar. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque si estás escuchando esto y sientes preocupación, si te preguntas si alguna vez has caído en este pecado, eso ya es una señal de que tu corazón no está endurecido. El verdadero peligro radica en aquellos que ya no sienten remordimiento, que ya no se preocupan, que han silenciado por completo la voz de la conciencia. Ellos y solo ellos están en riesgo de cruzar esa línea final. Entonces, la pregunta no es solo si has cometido este pecado, sino si estás caminando hacia ese abismo. Si sientes la convicción del Espíritu Santo en tu vida, si aún te preocupas por tu relación con Dios, eso es una señal de que su gracia todavía te está alcanzando. Mantén tu corazón abierto, humilde y dispuesto a recibir la corrección del Espíritu Santo. Porque, mientras sigas siendo sensible a su voz, mientras sigas respondiendo a su llamado, estarás a salvo del peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora que hemos explorado en profundidad lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, inevitablemente surgen algunas preguntas que probablemente ya rondan tu mente y que son cruciales porque tocan el corazón de nuestras creencias y miedos más profundos. Vamos a sumergirnos en ellas, una por una, porque las respuestas pueden cambiar tu perspectiva de una manera que quizás no esperabas. Primera pregunta, ¿por qué es perdonable hablar mal contra Jesús, pero no contra el Espíritu Santo? Este es uno de esos giros que parecen contradictorios. Después de todo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que una ofensa contra Él sea perdonada, pero una contra el Espíritu Santo no? La respuesta es más profunda de lo que parece a simple vista. Jesús sabía que muchos lo rechazarían en su humanidad, lo verían solo como un hombre más, un profeta quizás, y por eso, ese tipo de rechazo, aunque grave, es comprensible y, por lo tanto, perdonable. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, es diferente. El Espíritu es quien nos convence de pecado, quien nos revela la verdad de Jesús. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la única fuerza que puede llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Es como apagar la última luz en una noche oscura. Una vez que esa luz se apaga, ya no hay vuelta atrás. Ahora, la segunda pregunta es tan delicada como la primera: ¿qué hacemos con los falsos milagros que vemos hoy en día? Porque, seamos sinceros, no vivimos en un mundo lleno de engaños, donde no todo lo que brilla es oro. Algunos podrían pensar, ¿no es mejor desconfiar de todo y protegerse de ser engañados? Pero aquí es donde entra una gran tensión. Juzgar precipitadamente un milagro y llamarlo obra del enemigo, sin suficiente discernimiento, podría acercarte peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La clave está en no caer en extremos. Por un lado, sí, hay falsos profetas, hay engaños, pero, por otro lado, debemos ser muy cuidadosos de no atribuir al enemigo lo que es obra de Dios.
El discernimiento es esencial, y la Biblia y el Espíritu Santo son nuestras mejores guías. No se trata de creer ciegamente en todo, pero tampoco de rechazar todo por miedo al error. Aquí, el equilibrio es vital. La pregunta es, ¿tienes el valor de pedirle al Espíritu Santo que te guíe, aun cuando su respuesta desafíe tus creencias? Y aquí viene la tercera pregunta, la más personal de todas. ¿Cómo puedo saber si he cometido el pecado imperdonable? Este es el momento de máxima atención. Es posible que lo hayas hecho sin saberlo. La respuesta puede ser tan sorprendente como liberadora. Si estás preocupado, si te angustia la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, entonces esa misma preocupación es una señal clara de que no lo has hecho. Porque, como hemos visto, el verdadero peligro está en aquellos que ya no sienten, que han apagado su conciencia hasta el punto de no arrepentirse más. Si aún sientes el peso de tus pecados, si todavía buscas a Dios, entonces su gracia sigue obrando en ti. En esto, el pecado imperdonable no es algo que se comete por accidente, no es una trampa en la que caes sin darte cuenta. Es una decisión consciente, un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios en tu vida. Y si hoy estás escuchando esto, si te preocupa, es porque el Espíritu Santo sigue tocando a tu puerta, sigue llamándote, sigue ofreciéndote la oportunidad de arrepentirte y ser perdonado. Así que, al enfrentar estas preguntas, no solo encontramos respuestas, sino también consuelo. Porque el Dios que servimos es un Dios de gracia, y su deseo no es condenar, sino salvar. Y mientras tengas ese anhelo en tu corazón, mientras sientas esa chispa de arrepentimiento, hay esperanza. Porque donde hay arrepentimiento, hay perdón, y donde hay perdón, hay vida eterna. Pero quizás este conocimiento ha llegado tarde y ya has cometido un pecado grave. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué debemos hacer cuando hemos pecado contra Dios? Te sientes miserable, como si hubieras traicionado lo más sagrado dentro de ti. El peso de la culpa te aplasta, y las preguntas no te dejan dormir. ¿Qué hago ahora? ¿Es posible levantarse después de haber caído tan bajo? El pecado es una sombra que acecha a cada cristiano, no importa cuán fuerte seas, cuán profundo sea tu amor por Dios. Mientras habites en este cuerpo mortal, estarás en una batalla constante. La Biblia lo dice claramente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La realidad es que, aunque hayas decidido seguir a Cristo, las caídas son parte de tu caminar. Es fácil pensar que puedes resistir, que estás lo suficientemente fuerte, que nunca caerás en las trampas que otros han caído. Pero la verdad es que, si te alejas, aunque sea un poco, de la presencia de Dios, el peligro es real. Satanás, el tentador, no descansa. Él sabe exactamente dónde golpear, ofreciéndote placeres y deseos envueltos en colores brillantes, para luego, cuando menos lo esperas, arrastrarte hacia la oscuridad. Y una vez que caes, su voz se convierte en un martillo que golpea tu conciencia, susurrándote que no hay esperanza, que has fallado de manera irremediable. Caer en el pecado es como caer en un abismo sin fondo, te sientes atrapado, sucio, incapaz de encontrar la salida. El adulterio, la fornicación, la pornografía son cadenas que atan tu alma y te hacen sentir como si no merecieras el amor de Dios. Es en esos momentos cuando la culpa se convierte en tu única compañera y las dudas comienzan a devorar tu fe. Todos hemos estado ahí, en las garras del tentador, Satanás, quien nos atrae con sus seductoras mentiras, solo para después acusarnos y debilitarnos, haciéndonos creer que no hay salida, que hemos fallado demasiado. Pero escucha bien, esas mentiras no tienen poder sobre ti. Jesús vino para romper esas cadenas. Su sacrificio en la cruz no fue solo para que lo conociéramos como nuestro Salvador, sino para que, cuando caigas y te acerques a Él con un corazón arrepentido, te levante con su gran misericordia.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento de aferrarte a esta promesa. Esta es la verdad que necesitas recordar: tu pecado no tiene la última palabra. No importa lo profundo que hayas caído, la mano de Jesús es lo suficientemente larga para alcanzarte. La Biblia nos asegura que Dios no se complace en la muerte del impío, sino en que se convierta y viva. El pecado es real, la lucha es intensa, pero la gracia de Dios es aún más poderosa. Recuerda a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, aquel que, en un momento de debilidad, negó a su maestro 3 veces. Se sintió destrozado, lleno de vergüenza y remordimiento. Pero Jesús no lo abandonó. Después de su resurrección, lo buscó, lo encontró en la misma orilla donde todo había comenzado y lo restauró, dándole una nueva oportunidad. Porque así es Jesús, un especialista en nuevos comienzos. Ahora, mírate a ti mismo. No importa cuán grande sea el pecado en el que hayas caído, Jesús está aquí, dispuesto a levantarte. Él no te lanza piedras de acusación, en cambio, te extiende su mano con amor y te dice: levántate y anda. Jesús no vino a este mundo para señalar con el dedo, para acusarte de tus errores. Él vino para salvarte, para liberarte de las garras de ese pecado que intenta destruirte. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la esencia de la gracia: recibir lo que no mereces, encontrar perdón donde esperabas juicio. No te quedes atrapado en la oscuridad de tu fracaso. Este es el momento de empezar de nuevo, de apoyarte en Cristo y de confiar en que Él tiene el poder para restaurar lo que estaba roto. Cuando confiesas tu pecado, cuando te arrepientes de corazón, Dios no solo te perdona, te limpia, te renueva, te da un nuevo comienzo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es solo una limpieza superficial, es una transformación profunda que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no está sorprendido por tus caídas, Él ya sabía que tropezarías y, aún así, decidió amarte, decidió entregarse por ti, sabiendo que su sacrificio te abriría la puerta a la redención. El pecado busca destruirte, pero la gracia de Dios siempre será más grande, más fuerte, más persistente. Ahora que has entendido la profundidad del amor de Dios, que has visto cómo Él está listo para restaurarte y darte un nuevo comienzo, llega el momento de poner todo esto en práctica. La fe sin obras está muerta, y es en la acción donde tu fe cobra vida, donde el poder de la restauración de Dios se manifiesta en cada aspecto de tu vida. Primero, necesitas enfrentar el pecado cara a cara. No lo ocultes, no lo minimices. Confiesa tu pecado a Dios con un corazón humilde y arrepentido. No hay restauración sin arrepentimiento. Habla con Dios en la intimidad de tu corazón, exprésale tu dolor, tu vergüenza, y confía en que Él está escuchando cada palabra, que está listo para abrazarte con su misericordia. Reconoce la realidad del pecado, pero no permitas que te defina. Segundo, busca el apoyo de una comunidad de fe. No estás solo en esta batalla. La Iglesia, los hermanos en Cristo, están ahí para sostenerte, para ayudarte a cargar tus cargas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No es un signo de debilidad pedir ayuda, es un acto de sabiduría. Rodéate de personas que te animen, que te guíen, que oren por ti y contigo. Tercero, aparta tiempo para estar en la presencia de Dios diariamente. La restauración es un proceso continuo que requiere que te mantengas conectado a la fuente de tu fuerza. Ora, lee la Biblia, medita en sus promesas, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Deja que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu corazón y te dé la dirección que necesitas para no volver a caer. Cuarto,
Toma decisiones prácticas que reflejen tu deseo de caminar en la luz. Si hay cosas en tu vida que te llevan al pecado, elimínalas. Si hay relaciones que te alejan de Dios, aléjate. No juegues con fuego, sé radical en tu compromiso con Cristo. Jesús dijo, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esto no significa que literalmente te hagas daño, sino que seas drástico en alejarte de todo aquello que pueda hacerte tropezar. Recuerda que la gracia de Dios no es solo para el pasado, sino para cada día que viene. Cada mañana es una nueva oportunidad para caminar en su voluntad, para vivir en su amor. No te aferres al ayer, vive hoy en la libertad que Cristo te ha dado. No te mires a ti mismo a través del lente del fracaso, sino a través del lente de la redención. La restauración es un viaje de confianza, de rendición, de permitirle a Dios que haga en ti lo que solo Él puede hacer. No se trata de fingir que nunca caíste, sino de permitir que Dios use esa caída para su gloria. Cada herida, cada cicatriz se convierte en un testimonio de su gracia, una marca de su amor que nunca te abandona. Así que, si te sientes como si todo estuviera perdido, recuerda, no estás solo. No te quedes en la oscuridad. Jesús está contigo, listo para escribir una nueva historia en tu vida. Solo tienes que tomar su mano y permitirle que te guíe hacia un nuevo comienzo. Hemos explorado el único pecado irreversible, pero tienes que conocer los 7 tipos de personas que no serán salvadas. Haz clic en este video que te está apareciendo ahora para descubrir los 7 grupos de personas que no podrán entrar en el reino de los cielos. Es muy importante que lo veas con atención y te preguntes si realmente puedes estar en uno de estos grupos de personas. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó lo que viste, no te pierdas el siguiente. Solo haz clic aquí y sigue aprendiendo más sobre cómo manifestar todo lo que deseas.